buenas tardes. Estamos en el programa En Tiempos de COVID y hoy vamos a hablar con Temuris Greco, que es un especialista en varias guerras, entre ellas las que se han llevado a cabo por aquellos lugares del Oriente. Y tenemos ahora, si no una guerra intensa, porque se tranquilizó un poco, de todas maneras, una situación muy grave en Palestina e Israel. Según algunos analistas, es tan grave que vi un video que asesinaron alrededor de 70, 80 niños, entre otros palestinos, y además hay ahora hasta una coalición de 8 partidos que ya quieren que se vaya Netanyahu, que tiene 12 años en el poder, que ha sido un primer ministro israelí que siempre ha reprimido a los palestinos. ¿Cómo ves la situación en esa guerra, mi querido Temuris Greco? Pues mira, aquí tenemos un problema entre muchos. En primer lugar, es un conflicto muy largo y referirnos a este problema como en términos de lo que ha ocurrido en los últimos 2 o 3 años, o tal vez 12 años desde que Netanyahu tomó el poder, no nos permite encontrar las raíces profundas, que finalmente es la ocupación del territorio de un pueblo por parte de otro pueblo. Y es una ocupación militar. Y estamos también todavía en un llamado proceso de paz que ya nadie considera como tal, porque es a partir de los acuerdos de Oslo de 1993, en los que tanto israelíes como palestinos entraron en una serie de acuerdos de los que solamente emergió un sistema que es todavía más opresivo para los palestinos y que parecía hasta hace unas semanas que parecía ya muy cómodo para Israel. Muy cómodo porque sigue con esta ocupación efectiva del territorio palestino, haciendo prácticamente lo que se le antoja, y sin que los palestinos sean capaces ni siquiera de tener algún tipo de unidad, porque como tú sabes, hay diversas facciones en Palestina. Está el partido Fatah, que es el que gobierna en Cisjordania, está Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza, y además hay otros grupos palestinos que están en desacuerdo con los dos primeros. Entonces, esta situación de falta de unión de los palestinos es muy conveniente para Israel. Claro. Ahora, a mí me parece que Israel Netanyahu en particular cometió un error importante al subestimar la capacidad de los palestinos de reorganizarse y sobre todo de volver a conseguir simpatía a nivel mundial. Durante el periodo de Trump, la causa palestina pasó ya no a un segundo plano, a un tercer o cuarto plano. Trump consiguió que varios países árabes que siempre habían mantenido la línea de frente contra Israel, consiguió que varios países árabes restablecieran relaciones con Israel, porque la verdad es que para los países árabes también el problema palestino había quedado en un plano muy lejano. Pero en los ataques, los bombardeos ahora volvieron a poner en el primer plano la situación que está en Palestina, la enorme desigualdad de fuerzas que hay y también la falta de interés de Israel por proteger vidas civiles en su esfuerzo por acabar con su enemigo Hamas. Oye, mi querido Temuris, pero bueno, también el cambio de la capital de Tel Aviv a Jerusalén, que aceptó Donald Trump. Pero ¿por qué estos nuevos bombardeos, siendo que Israel iba ganando a la mala terreno y desalojando a los palestinos? ¿Por qué esta nueva situación tan complicada del bombardeo? Mira, hay una serie de factores que contribuyeron a crear este nuevo conflicto, que es el cuarto en 11 años. Pero uno de ellos que hay que tomar en cuenta es la complicada situación política interna en Israel. Israel lleva 2 años en una crisis política de la que no han podido sacudirse. Existía una coalición que dominaba Netanyahu, una coalición que se sostenía en buena parte por el acuerdo de que tenían que estar juntos varios partidos políticos frente a la amenaza palestina o al riesgo que les presentaban los palestinos. Sí. El tema es que desde la última guerra, la de 2014, pues como te decía, la cuestión palestina fue quedando abajo y abajo, pareció menos importante, y al parecer menos importante también fueron desapareciendo las razones por las cuales estos partidos tenían que mantenerse unidos en torno a Netanyahu. Netanyahu es el primer ministro que ha gobernado por más tiempo en la historia de Israel.
12 años en este periodo, pero antes estuvo 3 años. Entonces, uno, se parece al PRI. 15 años. Y el 20% de la historia del Estado de Israel, el 20% ha estado marcado con su nombre por Netanyahu. Entonces, otros políticos, que no es que sean mejores o peores, es más o menos la misma calaña, solamente que es una generación de políticos que también quiere tener su oportunidad y que se dio cuenta de que no iban a sacar a Netanyahu por las buenas. Netanyahu trae un proceso ya abierto, ya la Fiscalía General en Israel ya lo está procesando o lo quiere procesar por fraude, por soborno. O sea, y la Fiscalía cuando quiere meter a alguien a la cárcel, sí los mete. O sea, ya va un primer ministro, Ehud Olmert, y un presidente que han pasado por la cárcel porque la Fiscalía los ha llevado ahí. Netanyahu sabe que no se van a detener. Allá sí meten a la cárcel a los exgobernantes. Entonces, él, pero tiene fuero como primer ministro y se va a aferrar a eso con todo. El tema es que esto pasó, el conflicto normal, digamos, cotidiano que hay entre los palestinos y los israelíes, de pronto fue, se elevó, se incrementó en su intensidad con una serie de provocaciones, con la amenaza de despojar a 8 familias palestinas de sus casas en un barrio que se llama Sheikh Jarrah, con ataques contra palestinos adentro del territorio más sagrado para ellos como musulmanes, que es la esplanada de las mezquitas y el templo del domo. La policía militar, la policía militarizada israelí entró a la mezquita y adentro combatió con ellos y arrojó gases lacrimógenos, lo cual fue causó mucha indignación. Claro. Y lo peor es que iban a realizar grupos de judíos extremistas, iban a realizar una marcha en conmemoración de la derrota palestina en 1948. Iban a realizar esta marcha por barrios palestinos. Es una marcha de provocación y de humillación. Y después de los otros incidentes que habían tenido, los palestinos no querían que se realizara esta marcha. Jamás disparó cohetes. Por primera ocasión en muchos años, disparó cohetes desde Gaza contra Jerusalén. Cohetes que jamás sabía que iban a llegar porque los israelíes han montado. Por el escudo, que es tremendamente efectivo. Es tremendamente efectivo. Ese escudo es tecnología de super último nivel que puede detectar desde el momento en que un cohete es disparado. El sistema determina su trayectoria y ve si va a ir al desierto, que la mayor parte de esos cohetes se dirigen al desierto porque están muy mal dirigidos, o si es uno de esos poquitos cohetes que van hacia zonas pobladas. Y si van hacia zonas pobladas, los interceptan. Es espectacular, ¿no? Yo que mucha gente vio las imágenes de cómo los interceptan en vuelo. Dispararon cohetes contra Jerusalén. Y con eso, aunque esos cohetes fueron interceptados, dispararon las alarmas. Y cuando suenan las alarmas, todo el mundo tiene que ir a los refugios. Entonces, de esa forma, desactivaron esa marcha. O sea, porque la gente que iba a marchar, en lugar de ir a la marcha, pues tuvo que ir a sus refugios, a sus casas. Y de esa forma pues lo impidieron. Pero para Netanyahu fue el motivo, el pretexto que le permitió lanzar unos ataques aéreos, unos bombardeos que jamás respondió con más cohetes, que Israel respondió con más bombardeos, y así se hicieron con ese tema. ¿Quién ganó con eso o quién pareció haber ganado? El propio Netanyahu, porque en esta crisis de 2 años en que lo quieren tumbar y no logran tumbarlo, ya van 4 elecciones a las que van, 4 elecciones que arrojan resultados inconcluyentes, que no arrojan coaliciones duraderas. Los líderes de la oposición, una vez que tú estás en guerra, que tu país está en guerra, los líderes de la oposición dijeron hay que apoyar a Netanyahu. Entonces parecía que Netanyahu se había salido con la suya. Y dijeron hay que apoyar a Netanyahu, el enemigo es Hamas, vamos a estar contra Hamas, muy bien. Sí. El tema es que se acaba la guerra y tal vez la guerra se acabó demasiado pronto para las ambiciones de Netanyahu. Porque han pasado apenas un par de semanas y los mismos líderes de la oposición que habían dicho apoyemos a Netanyahu por la guerra, ahora dijeron, miren, o sea, yo creo que se dieron cuenta hasta qué
nivel está dispuesto Netanyahu a llegar para aferrarse al poder, y los líderes que estaban en desacuerdo, que habían pasado también 2 años intentando tumbarlo, pero sin ponerse de acuerdo ellos, se pusieron de acuerdo y ahora están impulsando un gobierno de coalición muy raro, en el que va desde la extrema derecha que antes se apoyó a Netanyahu, pasando por lo poquito que queda de partidos de izquierda, porque ya son muy pequeños, están muy golpeados, y incluso van a tener el apoyo externo de uno de los dos partidos, de las dos listas de árabes israelíes que hay ahí. Entonces es una coalición que quién sabe cuánto se va a sostener, se ve muy frágil. Tú necesitas 61 diputados y van a tener exactamente 61 diputados, ni uno más. Con que uno de ellos haga berrinche o eso, pum, se cae la coalición. Así, por lo pronto van a tumbar a Netanyahu, parece. Ojalá, porque parece que es un criminal absoluto y total. Pero también te quisiéramos preguntar, porque sabemos que Israel es de los principales países que exporta armas, y algunos han dicho que esas armas llegan a México y que hay por ahí nombre de un señor Camil, que es el que trae armas israelíes hacia México para venderlas al ejército. ¿Tienes tú algunas informaciones al respecto, mi querido Temoris Greco? Sí, la industria de armamento de alta tecnología es una de las más importantes en la economía israelí. Y de hecho, el escenario de prueba de esas armas, o sea, el momento en los que ellos pueden demostrarle al mundo la eficacia de esas armas, pues es usándolas contra los palestinos. O sea, es un escenario real, ¿no? Un escenario con vidas de verdad que demuestra qué tan buenas son esas armas. Y son tremendos. Por ejemplo, los drones israelíes son de los mejores del mundo. Yo he estado en Gaza durante la guerra y tú los escuchas, siempre los oyes, pero nunca los ves. Están arriba en el cielo y son manejados. O sea, Jorge, los escuchas 24 horas y sabes que te están mirando. Pero ¿quién los maneja? Pero o sea, como no son tripulados, no los ves. Pero en un instante bajan, o sea, no me tocó verlos en el momento de disparar, pero sí vi las consecuencias. Por ejemplo, cuando asesinaron a un activista que no era de Hamas, pero tenían que cumplir con varios objetivos, y ese dron de pronto bajó hacia la ventana del departamento del activista y disparó un cohete que no permitió, o sea, no dio chance a que nadie sobreviviera en ese departamento. Entré, vi la sangre, vi los destrozos, fue tremendo. El laboratorio de pruebas son los propios palestinos. Lo estamos viendo en Colombia, esta máquina con la que están llenando la policía colombiana, llenando las calles de gases lacrimógenos en un instante. La primera vez que la vi empleada fue en Israel, en Palestina, en territorios palestinos, y contra jóvenes palestinos que se estaban rebelando. El tema es que sí, muchos... En México es muy popular el tema israelí, no solamente en la compra de armas, sino también en la compra, en la renta de servicios de expertos en entrenamiento. Ya alguna vez tuvimos un escándalo cuando se descubrió que la policía de Celaya, Guanajuato, estaba siendo entrenada por expertos israelíes y había cometido varios abusos contra sus ciudadanos. También en el plano de ese tipo de servicios, Israel está en la punta. Y también, y no solamente en eso, acuérdate lo que pasó en 2017, es un tema que todavía no está aclarado aquí en México, que ni siquiera el gobierno de López Obrador nos ha dicho qué es lo que ha pasado con eso, pero fue cuando una empresa israelí que crea un software de última tecnología que se llama Pegasus, la vendió. La empresa israelí dice que eso se usa solamente para combatir a terroristas o a criminales, pero el gobierno de Peña Nieto lo usó para espiar a periodistas, para espiar a activistas. Y ese software está siendo empleado, por ejemplo, el gobierno de Arabia Saudí lo empleó para espiar al periodista Jamal Khashoggi, que fue famoso porque lo engañaron para llevarlo a un consulado saudí en Turquía. Ahí lo asesinaron y lo despedazaron.
O sea, no hay. Las empresas israelíes pretenden tener algún tipo de ética al momento de vender sus argumentos, pero en realidad yo creo que ningún fabricante de ningún tipo de armamentos en el mundo tiene ningún tipo de ética, si no, no estarían fabricando armamentos. Y ellos se la venden a cualquiera. Se la pueden vender al gobierno mexicano, se la pueden vender a privados, se la pueden vender a gobiernos estatales o municipales. Temuris Greco, tenemos 2 minutos. Dinos qué piensas, porque la embajada israelí en México protestó porque nuestro gobierno pues un poco censuró esta guerra, y al gobierno israelí, aunque no lo hizo abierta y definitivamente, sí causó molestias entre esa nación. ¿Qué piensas de lo que hizo el gobierno de López Obrador al respecto? Tenemos poco tiempo, pero queremos tu opinión. López Obrador actuó como lo han hecho los gobiernos mexicanos con el tema palestino siempre. O sea, siempre México ha votado a favor del cumplimiento de resoluciones de la ONU que piden la desocupación de los territorios palestinos, y siempre México ha votado porque se investiguen los crímenes de guerra que se han cometido en estos conflictos. Crímenes que fueron cometidos por Israel, pero también por Hamás. Y México el gobierno de López Obrador ha sido congruente con una postura tradicional de México. Lo sorprendente es la protesta israelí, que fue dirigida contra México y contra otros países de América Latina que tuvieron una posición parecida. Pero pues es un acto de cinismo total. O sea, se enojan porque se pide una investigación sobre crímenes. Si no tienen nada que esconder, pues que no se pongan a la investigación. Y además se enojan después de que ellos le hicieron una chicanada al gobierno mexicano a través de Andrés Ruemer. Andrés Ruemer, como tú sabes, es mexicano, supuestamente intelectual, que está acusado en México por 63 mujeres por violaciones y otros abusos sexuales, que se escapó a Israel, pero no solamente se escapó a Israel, sino que siendo embajador de México, representante de México ante la UNESCO, votó en contra de lo que le pidió el gobierno mexicano, con lo cual cometió una traición a sus responsabilidades fundamentales por representante de su nación. Y en ese momento Israel lo está escondiendo. No lo esconde porque traicionó a México, lo esconde porque está siendo perseguido en México por violación. La revista Time acaba de comparar a Andrés Ruemer con Harvey Weinstein, productor de cine estadounidense, que es el ejemplo de la depredación sexual. Y sin embargo, Israel lo esconde. A mí me parece que antes de que Israel venga a reclamarle a México absolutamente nada, tendría que entregar a Andrés Ruemer, y ya después empezamos a hablar. Pues te agradecemos mucho, Temuris Greco. Ya sacamos de un asunto que parece muy lejano y que nosotros no tenemos nada que hacer. Al contrario, vemos que tenemos que hacer no solamente por los niños y por los palestinos que matan, sino en este mundo en donde todo está entreverado, pues también tenemos que ver no solamente por la humanidad, sino por nosotros mismos. Y creo que esta conversación le servirá a muchos que piensan que es un asunto muy lejano y sin importancia, para darnos cuenta cómo México tiene que seguir defendiendo las libertades aquí, allá y acullá. Muchas gracias, Temuris Greco, y estaremos en contacto contigo. Muchísimas gracias, Jorge, por esta oportunidad, y un abrazote y el cariño de siempre. Gracias, hasta luego.